Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariano Montes, soy el director de desarrollo de negocio de WOC Corporate y os doy la bienvenida a este seminario online. Está claro que estamos viviendo todos un momento de incertidumbre, además de unas dimensiones y con unas implicaciones como nunca hemos visto en nuestra generación. Y eso sin duda os afectará a vosotros y a vuestros equipos a nivel profesional, pero seguro que también en el entorno familiar y personal. Hoy vamos a hablar del mindfulness como una herramienta que puede ayudarnos a gestionar esta incertidumbre, mejorando el bienestar personal, que es el objetivo. Deciros que este es el segundo seminario dentro del ciclo de 4 webinars en abierto que hemos lanzado desde WOC Corporate y la verdad debo decir que estamos muy satisfechos por el éxito de convocatoria que hemos conseguido, sobre todo en estos momentos que el teletrabajo nos tiene ya muy atados al ordenador y por eso os agradezco especialmente vuestro interés y vuestro tiempo. A ver, os comento que la sesión de hoy tendrá dos partes, unos primeros 30-40 minutos de ponencia y luego con posterioridad será la ronda de preguntas y respuestas, donde responderemos las preguntas que nos hayáis hecho llegar durante la sesión. En cuanto a cómo hacerlas, es muy sencillo, a través del chat, y las podéis realizar en cualquier momento. No hace falta esperar a que se inicie la ronda de preguntas. Eso sí, os pedimos que por favor sean cortas a la hora de redactarlas, ¿sí? Un punto que os comento que es muy importante es mantener los micros cerrados todo el rato, por favor, porque si no se pueden generar problemas para escuchar correctamente, ¿de acuerdo? La ponente de hoy, a la que agradecemos enormemente su presencia, es Thais Alonso. Thais es consultora experta en mindfulness y en inteligencia emocional, así como en procesos de cambio y resiliencia, y lleva más de 20 años trabajando en implantación de metodologías saludables en empresas y organizaciones educativas y sanitarias, además de ser Chief Happiness Officer. Y bueno, sin más le voy a dar la palabra a Thais para continuar con nuestro ciclo de webinars. Espero que todos podáis disfrutarlo y sobre todo aprender mucho, que ese es el objetivo. Adelante, Thais. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este espacio que habéis creado, que se ha creado pues, para poder hablar de esta herramienta, que es Mindfulness, una herramienta muy importante y ahora más que nunca para gestionar estos momentos de incertidumbre, momentos de miedo a veces, momentos de no saber qué tengo que hacer, cómo puedo controlar estas emociones que desbordan, porque estamos viviendo efectivamente una situación excepcional que nunca hemos vivido. Y bueno, pues es verdad que la atención plena no es nada que está de moda ahora, es algo que viene de hace muchísimos años, más de 2500 años, y bueno, pues es una práctica que lo que ayuda es incorporar pues salud, no solamente física, sino también a nivel emocional y por supuesto mental. Lo que os voy a hablar ahora se basa en entrenamientos que se hacen a nivel mental, porque en la mente está todo. ¿No? Y habréis podido vivir muchos durante todos estos 2 meses pasados, incluso ahora, ¿no? Que son situaciones estresantes o situaciones donde pues son nuevas, ¿no? Y nuestra mente se dispara hacia escenarios probablemente, pues algunos no muy agradables. Y entonces, bueno, pues es importante ponernos un cinturón, yo llamo un cinturón como de seguridad, como los que llevan los jardineros, y poder tener herramientas que nos pueden servir ahora, pero nos pueden servir para el resto de nuestra vida. Una vez que incorporamos la atención plena con ciertos tips y con ciertas herramientas, es verdad que podemos aprender a gestionarnos en momentos conflictivos, en momentos de incertidumbre y en momentos de estrés, ¿no? Entonces, bueno, os decía que hoy en día pues partimos de situaciones complicadas donde nuestra mente se puede dispersar. Fijaros esta imagen que os pongo, que son dos muñecos que están hablando y le preguntan uno al otro, ¿no? ¿Qué tienes ahí? Y el otro le contesta, ¡buah! Es mi mente. Es una mente, y muchos os vais a reconocer, muchas veces estamos con la mente llena de lianas, llena de pensamientos, muchos de ellos en forma de bucle, que nos hacen tener un malestar más emocional, incluso físico, y que no sabemos parar. No nos han enseñado. Todo esto que os voy a contar ahora vais a ver cómo os resuena mucho, probablemente ya sabíais que era así, pero no sabíais cómo utilizarlo para vuestro bienestar personal, ¿no?
Entonces, bueno, hay que partir de la base que una persona de media pues, tiene 60.000 pensamientos al día, 40 pensamientos al minuto. Es una máquina de pensar, nuestra mente maravillosa, que si no tenemos control, si tenemos una mente que tiende tendencia a las lianas, a enredarse, como si fueran palomitas que empiezan a brotar y que no tengo ningún tipo de control, pues se puede sufrir bastante malestar, se puede entrar incluso en sufrimiento. Si hablamos de estrés, pues podría ser incluso ansiedad o ataques de pánico, o si fuera más una emoción que tiene que ver con el bucle y es la tristeza, pues probablemente con algún síntoma de depresión si se alarga en el tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante nosotros poder controlar esa mente, porque ya decía Santa Teresa que la mente es la loca de la casa y está genial que piense, pero hoy en día las personas con éxito, las personas que consiguen sus objetivos, os aseguro, y yo estoy todo el día dando formación en empresas a todos los niveles, a comités de dirección, a equipos de alto rendimiento. Tiene que ver con mentes muy bien entrenadas a vivir al presente, a vivir en el presente. Gente pues que aprendemos. Por supuesto, si tenemos que ir al futuro, vamos, pero yo manejo mi mente para ir a lo que estoy haciendo en este momento, con lo cual se incrementa, por supuesto, la concentración, pero todo lo que os voy a contar ahora lo que va a mejorar es la calidad de vida y sobre todo también nuestra productividad y nuestra eficacia y nuestra gestión emocional, ¿sí? Hay una imagen también que está aquí que os enseño, que es esta, que me gusta mucho porque es un poco cómica, pero es un poco la realidad, ¿no? Y vivimos en una sociedad que está infoxicada, tenemos un exceso de información, ya teníamos en nuestra cultura actual, pero con todo esto que ha sucedido, evidentemente hay mucho ruido externo, mucho ruido de noticias, mucha infoxicación, no intoxicación, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que nos hace esto? Pues con tanto ruido externo vamos perdiendo esa capacidad de silenciarnos incluso a nosotros mismos internamente y perdemos lo que se llama el concepto de la presencia. Mindfulness se traduce como atención plena, la capacidad de estar en el momento presente, en el aquí y ahora, de forma intencionada. Y lo que nos sucede es que muchos de nosotros estamos pues con automatismos, ¿no? Que estamos haciendo algo mientras nuestra cabeza está con 80.000 lianas. Muchas veces hay esa información externa que entra a nuestra cabeza y se toxifica. Y lo que podemos empezar a practicar, y si veis estáis aquí hoy en esta clase será por algo, es aprender a practicar la presencia. Estar presente. La presencia es algo que estamos perdiendo. Y la capacidad de estar presente, hay personas que me están contando que están empezando a recuperar como un ritmo natural de su mente, de su cabeza a través de esta cuarentena porque han reducido el ruido, ¿no? Han podido dar un paso atrás, observar qué es lo que hay y poder estar en presencia con familiares, en reuniones, cocinando, ¿verdad? Que es, al final, mindfulness es darme cuenta de lo que hago mientras lo hago. En esta imagen que os muestro, ¿qué nos pasa? Pues que muchos somos multitarea ya de serie, ¿no? Que intentamos hacer todo al mismo tiempo. Eso nos contaron que parecía una de las claves del éxito, pero nos hemos dado cuenta que no, que al final lo que nos sucede es que nuestra mente acaba muy perjudicada. Lo más importante no es estar a todo, porque no estamos en atención plena, estamos con atención sesgada, sino estar con nuestra atención plena 100% en una cosa y luego cambiar y generar una estructura para estar presentes en lo que hacemos. Vamos a ser más productivos, más eficaces y la gente que está delante de nosotros lo va a agradecer, porque os digo una frase que me encanta y es que el mayor regalo que le podemos hacer a otro ser humano es nuestra presencia, es estar 100%. Te escucho, te miro, estoy ahí contigo. Si tú tienes a alguien que no está porque sabes que está, te das cuenta que está con sus lianas, lo vas a notar. Y si tenéis niños pequeños, son grandes detectores de falta de presencia. Si te están contando algo y tú estás con el móvil o estás pensando en otras cosas, te van a coger la cara y te van a decir, estate, porque no estás. ¿Bien? Y esto es algo que se puede entrenar, trayendo nuestra mente una y otra vez a lo que estoy haciendo.
Ahora se habla de déficit de atención, ¿verdad? Cada vez se diagnostican más déficit de atención, sobre todo en los más pequeños de la sociedad. Y esto pues, es lo que está sucediendo, que tenemos una dispersión mental muy grande y mucho tiene que ver con la información externa. Hay que seleccionar ese ruido externo, empezar a cultivar el silencio más interno para poder accionarnos en la vida de otra manera. ¿Sí? Entonces, bueno, pues lo que básicamente nosotros en las formaciones que enseño a nivel de grupos y a nivel particulares, se basa en estas tres bolitas, ¿no? Todos los entrenamientos para poder tener una mente saludable comprenden mente, cuerpo y emoción. Este es el triángulo famoso que se llama de la conciencia y que yo siempre insisto y soy muy pesada a la hora de poder entrenar las tres. No solamente es para tener salud, cuidar el cuerpo o solo la mente, cultivar mucho mi parte más intelectual o cognitiva, sino también la parte emocional. Y os quiero contar un poco cómo lo podemos hacer. Fijaros, la mente, os decía, la mente realmente piensa 60.000 pensamientos al día, 40 por minuto. Y esperad un segundo que voy a colocar esto de otra forma, que me veo, he quitado la pantalla y entonces ahora me veo de otra manera, vista de hablante. Vale, bien. Entonces, os decía que la mente piensa constantemente, son lianas y nosotros tenemos la capacidad de poder, imaginaos que tenéis un centinela, que tenéis aquí un pequeño muñeco, incluso podéis imaginaros que es un estilo un Playmobil y lo podéis incluso tunear de alguna manera. Tiene que ser el guardián de vuestra mente. ¿Por qué? Porque hay ahora cantidad de pensamientos, muchos de ellos tóxicos, que como nosotros dejemos que entren en nuestra mente campando a sus anchas, probablemente nos van a generar mucho malestar, no solamente mental, sino también físico. Entonces tenéis que pensar que hay un centinela y cada vez que veis desde la atención plena, porque doy un paso atrás y observo que ya viene ese pensamiento estrella que me preocupa, que pienso en un futuro incierto, que no sé lo que tengo que hacer, tenéis que poner ese centinela y echar esos pensamientos, mientras os ocupáis de lo que sí podéis ocuparos, que está en vuestra zona de control. Ahora muchas veces nos estamos yendo a escenarios económicos, sociales, políticos, a nivel local, a nivel planetario, ¿verdad? Es muy fácil que nuestra mente se dispare como lianas de pensamientos tóxicos y tenemos que tener mucho cuidado en darnos cuenta qué tipo de pensamientos vamos a dejar entrar en nuestro sistema porque va a afectar a nuestras emociones, a nuestro cuerpo y a nuestra salud. Pero eso no quiere decir que no nos ocupemos. La manera de ocuparse es cuál es mi zona de control, mi círculo de control, qué es lo que depende de mí en este momento, ahora. Y siempre una persona que es eficaz, que es productiva, que funciona de una manera saludable, se va a ocupar sin quejas, sin dramas, se va a ocupar de lo que puede hacer en este momento, ya sea un pasito pequeño o un pasito grande. Y lo otro lo dejo, sabiendo que cuando me tenga que ocupar, en el momento que me tenga que ocupar, confío en que lo haré de forma excepcional. Pero mientras que no puedo hacer nada, y hay muchas cosas que no podemos controlar, enfermedades, muertes, cómo va a evolucionar un virus, hay muchas cosas que si estamos ahí lo que vamos a generarnos es mucho ruido interno. Y de lo que se trata es cada vez, ya lo decía Aristóteles, la felicidad es cuando tenemos una mente enfocada, una mente silenciada. En la mente está todo y cuanto más aprendáis a bajar el ruido mental, vais a experimentar un mayor bienestar. Y esto se entrena a traer la mente al presente una y otra vez. Y esto no quiere decir que hay que dejar la mente en blanco, que a lo mejor algunos habéis escuchado, ¿no? Para practicar la atención plena hay que dejar la mente en blanco. Olvidaros, es imposible, así de motu propio. Si yo os dijera ahora a todos los que estáis aquí, dejar la mente en blanco, vamos a dejar la mente en blanco, pues probablemente os van a venir todos los pensamientos del día, como si os digo, no penséis ninguno en elefantes rosas, no penséis ninguno en elefantes rosas, seguramente todos estáis viendo ya un elefante rosa en vuestra cabeza. O sea, que no consiste en luchar contra la mente, no consiste en pararla en seco, es muy complicado, a no ser que lleves muchos años entrenando. Y lo puedas conseguir y lo puedas hacer de una manera más fácil, así de primeras es complejo. ¿Qué es lo que podemos aprender a hacer? A observar la mente, empezar a ser amigos de nuestra mente, a conocer nuestra mente.
¿eh? ¿Dónde entra siempre con este tipo de pensamientos? ¿Dónde reacciona siempre? Que sale ahí como el cerebro reptiliano, instintivo, automático. Es importante poder conocer nuestra mente y poner ese centinela, porque os lo va a agradecer mucho toda vuestra salud integral, ¿verdad? Entonces, os hablaba de las reacciones, también es importante que os conozcáis que todos tenemos 3 cerebros, ¿verdad? El cerebro reptiliano, que es el instintivo, el animal, el nombre lo dice, el cerebro reptiliano. Está el mesencéfalo, que tiene que ver con el sistema límbico, el cerebro emocional, pero luego está el neocórtex. La atención plena, cuando yo entreno equipos de alto rendimiento, y lo que hacemos es desarrollar el neocórtex. Es un cerebro que llaman evolucionado y el reptiliano es el cerebro antiguo, que lo necesitamos para sobrevivir. Si tú vas por la calle y te atracan, necesitas este cerebro para echar a correr o para defenderte y poner un límite. El problema es que a veces vivimos siempre desde el cerebro reptiliano, reaccionando ante palabras que dicen, ante circunstancias, de una manera automática, instintiva y nada consciente. Y esto, al final, pues las relaciones pues no van muy allá, hay conflictos, hay temas que de alguna manera pues no sabemos gestionar. En cambio, cuando nosotros entrenamos, y vamos a hacer hoy una práctica para enseñaros cómo hacerlo, entrenamos el neocórtex, vamos a tener la capacidad de en décimas de segundo, ¡guau!, darme cuenta de lo que está pasando, ver cómo a lo mejor hay alguna emoción que me está secuestrando, que puede ser la rabia, pero antes de que salga de manera reptiliana, poder dar una respuesta. Eso, cuando aprendemos a hacerlo, es fantástico. Es salud para mí, para el entorno, para las relaciones, dar respuestas en vez de vivir de forma reactiva ante la vida. Y esto nos lo da ese entrenamiento mental de estar en el presente, porque en el presente todo, absolutamente todo, está bien. De las 3 bolitas que os estaba enseñando antes, ¿verdad? Está también las emociones. Las emociones, me señalo más la zona del pecho, se asocian más al corazón, ¿verdad? Mente, corazón. Dicen que el camino más tortuoso del ser humano son estos 40 centímetros. ¿Ves? Es saber discernir lo que pienso de lo que siento. No todo el mundo le parece fácil, pero inevitablemente tenemos mente y tenemos emociones. Si no sintiéramos, si no tuviéramos la experiencia de las emociones, moriríamos, enfermaríamos. Es muy importante. A lo mejor algunos sois más racionales, otros sois más emocionales, todo está bien, probablemente por educación. Hemos heredado muchas creencias como para gestionar las emociones, pero es importante conocer también, ¿no?, y desarrollar esa inteligencia emocional que decía Howard Gardner, ¿no? Que hay inteligencias múltiples, que podemos desarrollar la inteligencia espacial, lógico-matemática, creativa, pero también la emocional. Yo os diría que hoy en día la inteligencia emocional, cuando hablamos de liderazgo consciente, de empresas saludables, tiene que ver mucho con personas que saben gestionarse a nivel mental, pero también gestionarse a nivel emocional, que el reptiliano no me secuestre, sino que pueda solventar los conflictos desde una mente serena, bien centrado y dando respuestas. Y la inteligencia emocional tiene que ver con, fijaros, no es no sentir las emociones, que muchas personas piensan que es la gente más fría y más racional. No, la inteligencia emocional es vivir todas las emociones, pero poco tiempo, que esté poco tiempo, aprender a atravesar las emociones. Y cuando vives así, no entras en drama, no entras en bucle, no entras incluso en sufrimiento, que esto es muy importante. Podemos no sufrir, podemos vivir las emociones difíciles tal y como son, pero podemos darnos cuenta como de una emoción, por ejemplo, de tristeza, de dolor ante una pérdida, pues puedo sentir la emoción y cómo esa emoción empieza a subir a la azotea, que es a mi mente, y empiezo en plan monólogo, bucle, a pensar sobre esa experiencia de dolor. Y aquí es donde está el sufrimiento. El sufrimiento es mental, no es emocional. La emoción te desgarra, la emoción la puedes vivir. Lo que pasa es que se puede aprender a desarrollar inteligencia emocional para que pases rápido. Y pasa rápido y te encuentras en otro lugar, siempre con un aprendizaje de la experiencia que haya sido, que es algo que se trabaja mucho también, la resiliencia, que es eso, la capacidad innata del ser humano a sobreponerse a situaciones traumáticas. Todos somos altamente resilientes, todos somos
tenemos la capacidad de sobreponernos incluso a las pérdidas más grandes. Yo os lo digo por experiencia, que para mí la muerte ha sido mi maestra en mi vida, y os digo que somos resilientes y que podemos gestionar las emociones y ir viviendo, exprimiendo la experiencia de cada situación para hacernos más grandes, para hacernos más sabios probablemente también. Bueno, y la tercera bolita es el cuerpo. El cuerpo es el gran olvidado. A nuestra cultura oriental, occidental, no le hacemos mucho caso. Los orientales tienen mayor consciencia corporal, pero el cuerpo habla. El cuerpo, además, os digo, es presente. El cuerpo, cuando la mente se os vaya hacia un futuro o hacia un pasado, que es donde estamos siempre, estamos muy poco en el presente, tenéis que llamar al cuerpo. Yo os diría ahora que os toquéis todos una pierna, la vuestra, que os toquéis una pierna, oigáis el ruido al tocar la pierna y sintáis que esto que estáis tocando, vuestro cuerpo, no es pasado y futuro, es presente. Y la manera de salir cuando entro en un bucle que me lleva a esa incertidumbre, a esa congoja, a esa easy, iros al cuerpo. Y la manera de entrar en el cuerpo lo más rápido es a través de la respiración. Vamos a hacer hoy una práctica que os puede ayudar mucho, y si no, con los 5 sentidos. Los 5 sentidos son las 5 puertas que te llevan al presente, que es, bueno, pues párate y come algo, degustándolo al 100%, escucha una música en plena presencia, el sentido del oído, un abrazo, el tacto, dar un abrazo como Dios manda, oler también, otro sentido fantástico, ver una puesta de sol, ver la primavera y quedándote ahí viendo cómo brota, en fin. El cuerpo es presente y el cuerpo es el gran olvidado. ¿Qué pasa? Este triángulo que os estoy contando no están las bolitas separadas. Y no, aunque en la tipografía parece que el cuerpo es más grande que la emoción y de la mente, están en igual equilibrio. Históricamente se pensaba que la mente iba por un lado, las emociones por otra, el cuerpo por otra. Hoy en día la ciencia, hay estudios científicos que nos avalan que están íntimamente relacionadas, que nos dicen que un pensamiento torcido recurrente es una célula torcida. Y es así. Probablemente muchos lo habéis experimentado, etapas de mucho estrés, donde habéis vivido las 2 emociones que son las del estrés. Miedo o rabia son las 2 emociones que nos secuestran cuando hay estrés, y si no he sabido gestionar esas emociones, se somatizan. Las somatizamos con algún tipo de contracción, irritación, desarrollo incluso algunos de patología, y si no hacemos caso al cuerpo, el cuerpo al final lo que se llama es el burnout, ¿no? Hay un estrés enorme donde ya a lo mejor el cuerpo hasta se para y enferma, y entonces ya hay que hacerle caso. Entonces es importante no llegar hasta ahí. Utilicemos el estrés bueno, que es ese estrés que nos motiva, un poquito de miedo nos ayuda a avanzar, esa rabia es el motor que me impulsa a vivir, pero que no nos paralice, y por eso hay que escuchar mucho al cuerpo, porque el cuerpo siempre nos va a dar avisos. Bien, bueno, pues estas 3 bolitas es un poco el entrenamiento que yo os sugiero, y vamos a hacer una práctica, ¿verdad? Si nosotros ahora os enseño esta imagen, este slide, que hay 3 pilares, hay 3 prácticas para tener esta mente que os digo, una mente centrada, una mente enfocada, donde hay que avisaros que conflictos vamos a tener siempre. Es inevitable, es parte de la vida. Es imposible alguien que diga yo quiero estar siempre feliz. Pues no, porque la vida ya sabemos, y más que nunca ahora estamos viendo que hay momentos de expansión, que nos van muy bien las cosas, pero también momentos de contracción, de pérdida. Y esto es inevitable. Lo que tenemos que aprender es tener herramientas en este cinturón, como os decía, cuando vienen los momentos expansivos, a disfrutarlos al máximo, con los 5 sentidos. Cuando hay un momento contractivo, que no me desborde, que no me paralice, sino que aprenda a gestionar esos momentos, a surfear lo que se dice las olas. Por eso, evitar el sufrimiento, los que sois papás, muchas veces queremos que los hijos no sufran, y es inevitable. Lo mejor que podemos hacer es darles herramientas para que cuando venga un temporal y venga una ola grande, tengan que hacer. En vez de llegar a un burnout, que tú tengas recursos para gestionar con inteligencia tus emociones, que tengas recursos para cuando hay estrés neutralizarlo, cuando tengo conflictos, aprender a gestionar los conflictos desde la atención plena, que es dándome cuenta yo qué me pasa a mí antes de echar balones fuera, etc. ¿No? Si veis, la atención plena se puede aplicar a todas las áreas de la vida.
emociones, concentración, conflictos, comunicación, cómo hablar en público también con atención plena, cambia absolutamente. En fin, es apasionante. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo desarrollamos el neocórtex? Este cerebro que nos va a ayudar a tomar las cosas con mayor serenidad, sosiego, respondiendo ante la vida y no reaccionando. Pues con tres pilares. Uno es la autoobservación, empiezo por la derecha, que es todo lo que os estoy contando. Es no vivir como amebas, sino vivir con conciencia, ¿eh? Darme cuenta de las cosas y para eso tengo que dar un paso atrás y observar. Luego está la práctica informal. La práctica informal se llama a empezar a desautomatizar pues automatismos que estamos absolutamente plagados. Desde que nos levantamos hasta que nos activamos, muchos vamos en plan robot. Conduzco, eh, hablo, tengo reuniones, como, veo a gente, pero no estoy presente, lo que os decía al principio, y esto se puede entrenar. Yo os diría que desde hoy cojáis algo que queréis desautomatizar, la ducha de por la mañana, cuando tomáis el café, cuando estéis con vuestra pareja, decir, le voy a regalar mi presencia 100%, empezar a desautomatizar cosas, porque esto es un entrenamiento, la cabeza se va y tienes que volver a donde estás. Y por último, la práctica formal, que es la que quiero que ahora hagamos un ejercicio. La práctica formal es lo que pues, en tradiciones contemplativas milenarias lo pueden llamar meditación. Yo lo llamo, y en el entorno empresarial lo suelo llamar el verdadero gimnasio de la atención. Es importante que tengamos una mente saludable y no hay una pastilla como en Matrix que te dé atención. Hay que entrenar ese músculo y todos los días. Yo llevo más de 20 y tantos años entrenando mi atención y os digo que para mí es fuente de salud porque sé que donde está mi mente saludable va a afectar, voy a saber gestionar mis emociones y mi cuerpo. Es así. Entonces vamos a hacer esta práctica y la vamos a hacer, consiste en respirar. Lo que pasa que vamos a respirar respiraciones completas, ¿eh? Se va a inhalar, vamos a exhalar y internamente podéis incluso visualizar el número pintándolo con los ojos cerrados. Veis en vuestro campo visual 1, inhalaremos, exhalamos y contaremos 2. Parece fácil, ¿verdad? Pues seguiremos 3, 4, 5. Y es muy normal que a la octava o la 10ª respiración vuestra mente se vaya con un pensamiento, con una liana, hacia cualquier cosa, lo que tengo que hacer ahora, lo que ha pasado. No pasa nada, no os juzguéis, todos nos vamos, yo también. Lo importante no es irse, es darse cuenta que me he ido y volver al número que creo me había quedado. ¿Que me había quedado en el 12? Venga, sigo, 13, 14, 15, así hasta 40. Si todos los días empezáis 40 respiraciones completas, así vais a empezar a notar un bienestar enorme, una mente centrada, sosiego para gestionar las cosas que vengan y es muy grande. Así que vamos a practicar esta respiración. Pero antes os voy a hacer una pequeña visualización que es muy agradable. Hemos hablado de mente, cuerpo y emociones. A veces hay mucho ruido y os puede servir esta visualización que os hago, que es como si fuerais un guijarro en un río que vais a caer. Os voy a invitar a que visualicéis que sois una piedrita pequeña y que os vais a dejar caer y os llevaré con mi voz mientras vamos dejando preocupaciones, tensiones. Es una práctica que podéis hacer a lo largo del día para soltar todo lo que ha sucedido y poder entrar en el descanso, en el sueño de forma sana y saludable y reparadora, ¿eh? O cuando hay una emoción que sabes que te está desbordando, haz esta práctica del guijarro. Nosotros vamos a hacer el guijarro y cuando lleguemos abajo en el lecho del río entrenaremos las respiraciones que os he dicho. Así que, venga, vamos todos. Nos vamos a poner los pies, si estáis sentados, pues que no estén cruzados, que estén bien apoyados en el suelo. La espalda erguida es muy importante porque según está la espalda es como respiramos. Si yo caigo sobre mí misma, mi respiración va a ser corta. En cambio, si yo estoy estirada con una postura que decimos los apasionados del mindfulness, la postura digna, es como estar con dignidad, hombros hacia atrás, espalda erguida. Voy a dejar paso a tener respiraciones más largas. Y os digo ya un truco, la respiración tiene que ser vuestro amigo. Cuando yo respiro de forma acelerada, eso es que mi cabeza va rápido, está estresada. De forma inconsciente se hace. Y en cambio, cuando mis respiraciones noto que son abdominales, son largas y profundas de forma natural, eso quiere decir que mi mente está centrada, está serena, está enfocada. Observad varias veces al día
cómo respiráis, porque así sabréis cómo está vuestra mente y si hay mucha agitación, paso atrás y a ver qué pasa. ¿Bien? Bueno, pues espalda erguida, os voy a invitar ahora a que cerréis los ojos y que esbocéis una sutil sonrisa en los labios. Esto que parece una tontería es muy importante. Sonreír es una de las cosas que nos pueden ayudar también a gestionar junto con el centinela los pensamientos negativos. No podemos sonreír y pensar cosas feas. Es así. Así que cuanto más sonriamos, mejor, mayor es el sistema inmunológico y mejor vamos a gestionarnos. Pero en la práctica formal, que es esta, vamos a poner. Veréis cómo se os va y yo os recordaré, vuelve a ponerla. Sutil, no tiene que ser algo forzado, ¿eh? Sutil sonrisa, una pequeña sonrisa. Venga, pues vamos ahí. Espalda erguida, sutil sonrisa, ojos cerrados, os recomiendo. Y lo primero que vamos a hacer es sentir nuestra respiración. Siente cómo entra el aire por las fosas nasales, cómo llega a tus pulmones, cómo se vacían con la exhalación y cómo sale de nuevo el aire por las fosas nasales. Siente tu respiración, siente tu cuerpo. No tienes que hacer nada más en este momento. Si viene un pensamiento, lo dejas marchar y notas cómo respiras, largo, corto, cómo está tu mente. Es tu momento, tienes que poner que este momento es mi momento, mi momento. Yo llevo los mandos, déjame que yo te voy a llevar todo el tiempo y eso también es muy agradable. Una voz que te lleva es muy agradable, así que respira. Siente tu inhalación, tu exhalación, cómo tu cuerpo responde a este momento de sosiego, de paz al finalizar el día. Y escucha el sonido de tu exhalación. Empieza a poner intención y atención a ese sonido maravilloso que es tu exhalación. Igual para escucharlo tienes que echar un poquito hacia atrás, hacia la tráquea. Para escucharlo, pero destensa mucho, relaja mucho, sueltas con la exhalación. Es un sonido maravilloso. Y desde aquí te vas a visualizar como si fueras una piedrita de río, pequeña, un guijarrillo, y vas a ver que hay un río delante de ti, un río ancho, hay corriente, no muy agresiva porque están las aguas calmadas, pero hay mucha corriente, es verde, huele a río, y tú te vas a dejar caer como un guijarro. Y caes en el agua e inevitablemente empiezas a caer. Como eres pequeño, la corriente del río te va llevando de una manera ondulante mientras vas cayendo y vas a empezar a atravesar las primeras capas del río que son tu mente, tus pensamientos. En vez de agarrarte a ellos como un guijarro, los vas dejando arriba. Los atraviesas, preocupaciones, bucles, agobios. Vas cayendo como un guijarro y toda tu mente, tus pensamientos los dejas arriba. Y sigues cayendo de forma ondulante, atravesando la capa de las emociones. Igual ahora mismo tienes alguna emoción contractiva, ¿no?, que te tiene ahí un poco aprisionado. Bueno, intenta soltar también este malestar y empiezas a dejarlo arriba también. Mientras tú sigues cayendo, no te quedes en el bucle, no te quedes en la contracción. Sigue fluyendo en el agua, dejándote llevar por esa corriente, que es muy agradable. No tienes nada que hacer, simplemente vas soltando todo lo que te va preocupando y te vas a dar cuenta que según caes de forma ondulante, más profundo, más abajo, cada vez hay menos luz de la calle, pero también hay más silencio. Cada vez el silencio es más grande. Y empiezas a visualizar, si miras para abajo, cómo está la arena del río esperándote, el lecho del río, una arena fina que te espera cada uno a su momento. Llegará ahí y sentirá ese plof,
ese quedarse quieto, sabiendo que tus preocupaciones han quedado en la parte de arriba del río y tú estás aquí en un lugar de un enorme silencio. Este es un lugar de ti mismo que muchas veces hemos olvidado acceder a esta serenidad, a este sosiego que llevamos de serie, que siempre está con nosotros y que nos hemos olvidado porque vivimos arriba, en la superficie de la mente y las emociones. Así que aquí abajo, en este lugar tan sereno, tan sosegado, con tanto silencio, escuchas tu respiración perfectamente. Aquí empiezas a contar tus 40 respiraciones. Igual no llegamos hasta las 40 completas, yo tocaré un gong cuando sea el momento, pero tú empieza hasta que oigas la campana. Sutil sonrisa en los labios, escucha tu respiración y empieza a contar en este momento, desde el lecho del río. Si te vas con un pensamiento, vuelves amablemente al número de respiración que te habías quedado. Sigue sonriendo. Quédate con la sensación de sosiego, de serenidad, de cómo ha bajado el ruido mental ahora mismo. Empápate de esta sensación para llevártela al resto del día y quédate con este sitio que hemos ido, has sido tú, como un guijarrito hasta un lugar de ti mismo, que hay un enorme sosiego, paz y que puedes acceder siempre que necesites para entrenar tu atención o simplemente para descansar, dormir. Así que poco a poco vas a mover tus dedos de las manos, de los pies, vas a tomar una respiración profunda. Llévate esta sensación para el resto del día. Hoy seguramente dormirás muy bien. Y despacito abres los ojos. Espero que lo hayáis disfrutado. A mí es una práctica que me encanta y si lo ponéis en práctica a menudo, todos los días las 40, aunque suene así muy fuerte, os va a cambiar la vida, porque vuestra mente será una mente potente, neocórtex bien entrenado y con las claves de una vida mucho más saludable, mucho más inteligente para gestionarnos en momentos de, pues eso, de incertidumbre, de desasosiego, de estrés. Ahora es el momento de las preguntas y Mariano, creo que todas las preguntas que hayan ido entrando, pues me las dice y yo encantadísima las voy a contestar.
Bueno, pues muchísimas gracias, Thais, ¿eh? La verdad es que me ha parecido súper interesante lo que nos has contado y cómo lo has planteado, ¿no? Para comenzar a tener un poco una idea de qué es la atención plena y cómo nos puede ayudar a gestionar emociones y mejorar nuestro bienestar. La verdad Es- es que yo al menos estoy más relajado, ¿eh? Tras hacer la práctica del guijarro y prestar atención a mi respiración. Y además me voy con una sonrisa puesta. Estupendo. Eh, Así que bueno, pues comenzamos con la ronda de preguntas. Os recuerdo a todos que podéis seguir haciéndolas a través del chat. Y bueno, a ver, la primera pregunta que me llega es la siguiente. Eh, ¿Cuándo es la mejor hora o momento del día para hacer esta práctica de las 40 respiraciones? Bien, muy buena pregunta. Pues la práctica formal, que es esta, que es el verdadero gimnasio de la atención, siempre mucha gente lo hace el primer acto del día, antes del desayuno, siempre antes de las comidas, porque cuando uno come y hace la digestión tiene sueño y si te estás con la respiración, imagínate después de comer, pues es más fácil dormirse. Y la práctica formal es un entrenamiento, no es para hacerlo tumbado, es importante que lo hagáis sentados a no ser que queráis dormiros, ¿bien? Entonces puede ser a primera hora del día y hay personas que por circunstancias prefieren hacerlo al atardecer, antes de la cena, momento en que sueltas estreses, preocupaciones el día y ya entras en ese momento del atardecer, que ya te preparas para descansar y para poder dormir mejor, también se puede hacer a última hora del día. O sea que primera hora de la mañana o al atardecer sería lo recomendable. Muy bien. A ver, otra pregunta que tenemos por aquí. Dicen, ¿cómo puedo manejar la ansiedad que siento cuando pienso en el futuro? Mm. Bien, es verdad, la ansiedad es miedo. Pasa que llevado a un grado superior, las personas que tienen o han vivido alguna vez ansiedad, ya no solo es la ansiedad, sino es el miedo a vivir otra vez la ansiedad, lo que hace que todo esto se genere un bucle. Os voy a hacer un dibujo rápido, porque este triángulo que os contaba, cuando hablamos de ansiedad, suele ser algo que nos estresa, que es, estoy escribiendo aquí, mente, cuerpo y emoción, y os lo voy a enseñar porque esto es muy gráfico y os puede ayudar mucho las personas que tienen ansiedad o han vivido alguna vez ansiedad, sobre todo en estos momentos que hay muchos casos de personas que se visualizan en el futuro, no hay control hacia un futuro, hay mucha incertidumbre, mucho miedo y nuestra cabeza empieza a disparar lianas, ¿no? Entonces, mente, cuerpo y emoción es nuestro triángulo que hemos visto hoy. Cuando hay estrés, siempre va a ser, arranca con un pensamiento. Hay una noticia que me llega, una noticia o interna, externa o algo que llega a mi sistema que inevitablemente me va a hacer sentir, no sé si veis, una emoción. Si es estrés, es miedo o rabia. Son las dos emociones. Yo trabajo miedo, rabia, tristeza y alegría, las 4 básicas. Y con eso se hace un trabajo espectacular de inteligencia emocional. Estrés es miedo, rabia. Si tengo un pensamiento que me da miedo. Si esto se quedara ahí, pues bastante bien lo gestionaríamos, pero normalmente nosotros ¿qué hacemos? Que esa emoción de miedo la retroalimentamos con un pensamiento, si puede ser un poco peor, mejor, ¿verdad que sí? Con lo cual me lleva a tener una emoción más contractiva y sigo alimentando con escenarios, con pensamientos. Este bucle es lo que nos puede producir si es la emoción del miedo o la ansiedad. Con lo cual, ¿por qué nos ayuda tanto la atención plena? En prevención de riesgos laborales, en las empresas para gestionar el estrés y también en temas sanitarios para gestionar otras cosas. Pues aprender a entender mi mente, a aprender a identificar cuál es el pensamiento que entra, que asocio con la emoción, ya sea de miedo o de rabia, en este caso sería el miedo, y empezar a poner atención. Una vez que tienes atención y sabes lo que está pasando, se reduce el malestar. Y por último, lo que haces es que el bucle lo rompes a través del cuerpo. ¿Veis cómo se rompe? El cuerpo, te haces unas respiraciones. Muy bien. Muchas gracias, Thais. Mira, viene otra pregunta de alguien que lo aplica al mundo profesional. Dice que gestiona un equipo a nivel comercial y Sí. que le gustaría saber cuál puede ser la técnica más eficaz, si es que hay alguna, de cara a ellos para conseguir una relajación y que no se quemen con el día a día.
Sí, bueno, hay muchas prácticas. En realidad, en el mundo profesional, como os decía, equipos de alto rendimiento cada vez entrenan más la mente todos los días. Incluso hay empresas que han creado espacios para entrenar juntos por la mañana o en una hora del día. Yo hay empresas que he formado y que quedan para entrenar juntos porque es más agradable. Hay muchas prácticas, pero una que yo creo que es muy potente es el focusing, que es focusing es presencia en la emoción, que es cuando hay una situación complicada, compleja, ya sea a nivel corporativo o a nivel personal, tener esa herramienta que es poner foco, atender a esa emoción, como os decía antes, para que no haga el bucle, sino para que drene rápido. Lo más importante es que las emociones vengan, nos den un mensaje y podamos gestionarlas con asertividad, con mayor conciencia, con sentido común, pero que no nos desborden. El problema cuando hay un estrés es que nos desbordan los pensamientos, nos desbordan las emociones y muchas decisiones que se toman son desde el miedo o desde el descontrol. Con lo cual, el focusing, si me dijeras sé que es una herramienta de éxito para practicar, aunque hay un montón. Vale, pues muchas gracias, Thais. Hay otra pregunta que también está ligada al mundo empresarial, en el que, bueno, creo que es una pregunta importante. ¿Cómo hacer para que para que en una empresa se pongan en marcha estas prácticas y se acojan de forma natural? Sí. Bueno, pues la buena noticia es que cada vez hay más empresas. Antes de todo este confinamiento, pues yo he estado sin parar, de verdad, introduciendo en equipos de todo tipo. Entra, pues como os decía, a veces viene por recursos humanos como una práctica formativa, que se puede, que incluso con la tripartita y todo esto lo gestionamos muchas veces. Entra por recursos humanos, prevención de riesgos laborales para gestionar el estrés. Cuando hay estas encuestas de clima donde se ve que hay ciertos equipos, ciertas personas, lo que sea, con un nivel de estrés muy alto, con un nivel de burnout, que ya hay enfermedades que empiezan a salir, hay que entrenar esa mente. Hay que entrenar esa mente y se puede hacer, ¿no? Y también pues, a nivel psicosocial, en áreas más del entorno psicosocial, recursos humanos. Así es como normalmente entramos. Pero es curioso porque a veces es importante que toda la parte, la cúpula, vamos a decir, los comités de dirección, como en muchas empresas he estado formando, han empezado primero los mandos medios, ¿verdad? Ha gustado tanto porque hay formaciones que no son de un día. Lo interesante es que haya un entrenamiento y que yo os pueda acompañar o que os podamos acompañar a lo mejor en 4 semanas, en 8 semanas, todos los días. Ahora se hace a nivel virtual maravillosamente también cuando nos vemos las caras, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que ese boca a boca, esa gestión de los mandos medios de sus equipos, de uno mismo, llega arriba y entonces lo damos también a los equipos de dirección y os aseguro que ya cae en cascada, porque al final hablamos de empresas saludables, empresas conscientes y esto, desarrollar inteligencia emocional, aprender a gestionar conflictos, porque las clases de conflictos son espectaculares, ¿no? No es lo típico, yo lo trabajo con un método que son las 5 heridas y que es un mapa para ver cuando tú reaccionas, saber qué tienes que hacer y al final baja pues eso, a una empresa que sabe gestionarse, hay mejor clima, etc, 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 ¿no? Muy bien, muy interesante. Y mira, otra pregunta que llega por aquí, preguntan si el mindfulness sirve para mejorar las relaciones, tanto a nivel personal como con los equipos de trabajo. Sí, totalmente. Esto es algo que acabo de un poco de introducir en esta última pregunta. Cuando se hacen después las encuestas, después de los cursos, una de las cosas, aparte de aprender a mejorar el estrés, al reducirlo y todo esto, tiene que ver con mejor clima laboral. Y esto es muy interesante, porque si uno ya antes de reaccionar, como os decía, desde el reptiliano, antes de reaccionar, tenemos esa capacidad desde nuestro neocórtex de entrenar ese cerebro para tac, 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 en décimas de segundo poder dar una respuesta. Lo que hago es que los equipos, las personas no echan balones fuera. Primero te haces cargo tú. Normalmente con los conflictos es muy interesante ver cómo todos tenemos unos patrones, que muchas veces vienen desde que somos pequeñitos, patrones de conducta, que tienen que ver con, bueno, pues miedo a ser rechazado, abandonado, traicionado. Esto es algo
en psicología es como el libro de Petete, ¿no? Es lo básico, ¿no? Miedo a tener estas heridas y esa es la base de los conflictos al final, ¿no? Entonces, si en vez de decir que la culpa es de esto y del otro y del de más allá, empiezo a hacerme cargo de esas heridas o de esas reacciones automáticas que tengo y saber qué es lo que está pasando con esa patita de la autoobservación, nos cambia la vida, nos cambian las relaciones y nos cambian los ambientes de trabajo de una manera espectacular. Sí. Muy bien. Pues otra pregunta tiene que ver un poquito por saber si hay alguna técnica o alguna forma de cómo prepararse antes de una reunión que sabemos que va a requerir de nuestra atención plena durante bastante tiempo. Sí, os voy a dar una práctica. Mira, os voy a enseñar, es una respiración que la tenéis que... Esta es una respiración que os podéis meter en el bolsillo. Yo siempre digo, se llaman respiraciones cuadradas. Es el mayor ansiolítico del mercado, el más barato, y es algo que si lo hacéis, lo que hacemos es bajar el ruido mental de una manera inmediata, ¡clac! Y te colocas en una presencia que para estar en una reunión lo más interesante es estar muy presente para poder decir, actuar, en fin, no con una mente dispersa, no que nos secuestren las emociones, sino ¡clac! Estar ahí. Y la respiración cuadrada es esta. Tengo la pizarra y me veis un segundo. Es como que inhalamos contando 7 tiempos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aguantamos el aire 7 segundos, no son segundos, son tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhalamos contando 7. Y sin nada de aire en los pulmones, no sé si lo veis, contaríamos 7. ¿Bien? Os digo porque es el mayor ansiolítico y una respiración que os puede ayudar antes de una reunión o incluso si no os dormís también os puede ayudar a dormir mejor o en un momento bueno, que os preocupa, pues para bajar ese ruido mental. ¿Por qué os digo esto? Porque aquí arriba cuando tenemos los pulmones llenos de aire y estamos ahí aguantando y aquí abajo que nos hemos quedado sin nada de aire y estamos en apnea, aguantando, es lo que las tradiciones contemplativas milenarias lo llaman Atman. Atman es el estado de no mente, es el único momento donde no podemos pensar. Con lo cual, si yo estoy en un bucle, como os he explicado antes, ¿verdad? Que hago así, si de repente el ruido mental baja, el bucle se rompe, la ansiedad, el malestar se rompe de forma increíble. Es como pinchar un globo. Es verdad que estas respiraciones no estás mucho tiempo, tienes que hacer, pues no sé, desde 8, 10, 12, cada uno verás, son respiraciones que cansan, pero que vais a experimentar como baja el ruido mental y te colocas en un estado de presencia. Y para las reuniones, presentaciones, hablar en público, podéis decirlo a vuestros hijos si tienen exámenes, si tenéis hijos, pues que se la lleven en el bolsillo. Bueno, pues se nos echa el tiempo encima, ha sido todo muy interesante, pero ya no podemos dedicarle más tiempo. Gracias de nuevo, Thais, por tus respuestas también, y a los participantes por las preguntas, que es muy importante y yo creo que muy enriquecedor. Yo creo que hoy hemos descubierto que el mindfulness comienza con el conocimiento, es decir, que se puede conseguir a través de la formación, como bien nos has dicho. Así que si cualquiera de los asistentes trabaja en recursos humanos, está interesado en un programa de formación in company sobre este tema o sobre cualquier otro servicio que os podamos ofrecer desde WOC Corporate, podéis solicitarnos más información. Tenéis en la pantalla la dirección corporate@woc.edu y no puedo más que volver a agradeceros a todos, a Thais, a los participantes, a los que espero veros, o al menos conectados en el próximo webinar de nuestro ciclo. Y hasta que vayamos avanzando con las famosas fases, os pido que os cuidéis y que seáis cautos. Un abrazo a todos y muchas gracias. Muchas gracias, Mariano, y muchas gracias a todos por esta atención.